Hay una escritura poderosa que se la dio el apóstol Pablo a un pastor para que la enseñara en la iglesia. Está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Yo creo que esta escritura va a ser una de las escrituras protagonistas de los últimos tiempos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Right? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia pierde la verdad, se perdió todo. Por eso es tan importante que tú compartas tu fe con alguien en estas Navidades. Por eso es tan importante orar por la iglesia de Jesús, amar la iglesia de Jesús, bendecir la iglesia de Jesús, proteger la iglesia de Jesús. Porque Dios y su iglesia son uno. Cuando tú hablas mal de su casa, tú estás hablando mal del dueño de la casa. Es como si yo te invito a mi casa y tú me empiezas a hablar mal de mi casa, pues yo te boto a mi casa. Yo te invito a mi casa, te estamos preparando con un banquete, mi esposo y yo con un amor del mundo, y tú entras a mi casa y empiezas a ver todos los defectos de la casa y dices, esta casa no me gusta, pues vete para otro lado. Dios y su iglesia son uno. En la casa de Dios hay provisión, en la casa de Dios hay identidad, en la casa de Dios hay gracia. Esta es la parte más poderosa que nadie te puede dar. Only Jesus has grace for you. Ninguna estatua tiene gracia. Ningún ídolo tiene gracia. Ningún santo tiene gracia. Ningún babalao tiene gracia. Ninguna religión tiene gracia. Jesús, el Hijo de Dios, ese sí tiene gracia. Y en la casa del Padre hay gracia para ti. Cuando el hijo pródigo se arrepintió y volvió, encontró gracias antes de entrar en la casa. Porque la Biblia dice que el padre lo vio y salió corriendo y lo abrazó. En la época de esta parábola, cuando un hijo abandonaba la casa del padre, cuando un hijo tomaba las ganancias del negocio del padre y se iba lejos, era un insulto, una falta de respeto y una desgracia para esa familia. Los ancianos de las aldeas, cuando ese hijo regresaba, lo apedreaban. En el contexto de esta escritura, Jesús está hablando de eso. El hijo tomó la herencia. Sabes, bíblicamente, la herencia es muy importante porque representa la vida de los padres y de los abuelos. Y bíblicamente las riquezas van de familia en familia. Bíblicamente estos tienen un negocio, los hijos siguen el negocio, los nietos siguen el negocio, los bisnietos multiplican el negocio y se elimina la pobreza en esa familia. Porque es de generación en generación. Esa era la manera que pensaban en la época que Jesús dio esta parábola. En el contexto de la cultura hebrea. Y cuando el padre vio que venía, él salió corriendo y lo abrazó. Gracias. Él merecía piedra, pero recibió la cobertura del padre. Nadie le tiró una piedra. Nadie le tiró una piedra. En la casa de Dios hay gracia. Hay gracia, hay nuevos comienzos. Hay misericordia. Cuando hay arrepentimiento, la consecuencia del arrepentimiento es la gracia. Si no hay arrepentimiento, no hay gracia. No hay gracia. Cuando hay un pueblo que reconoce su condición de pecado y se arrepiente y quiere dar la vuelta, no hay gracia. Cuando hay un pueblo muy cristiano y religioso que justifica su pecado con el cuento que Dios es amor, ahí no hay gracia. Ahí hay apostasía. La gracia es consecuencia del arrepentimiento. El padre lo estaba viendo. El padre conocía que venía arrepentido. El padre salió corriendo, lo abrazó, lo cubrió. Nadie le tiró una sola piedra.
Hay restauración en la casa del Padre. Hay reconciliación en la casa del Padre. Hay nuevos comienzos en la casa del Padre. En la casa del Padre hay protección y cobertura. Al hijo menor lo hubiesen apedreado los ancianos de la ciudad, pero el Padre lo cubrió, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados.